Hola a todos. Hoy aprenderemos sobre el ciclo menstrual, ovárico y reproductivo. Somos el equipo de Leo de Medicina y comenzamos. En este ejemplo, nosotros vamos a utilizar por métodos didácticos un periodo de tiempo de 28 días. Entonces, esto nos va a ayudar a conocer mejor, a esclarecer los puntos a tratar y a reafirmar el conocimiento que nosotros ya hemos obtenido en el tiempo de la carrera. Y si somos nuevos en la carrera, a poder grabarlos de una buena forma. Entonces, comencemos con esto. Primero, vamos a iniciar con el ciclo reproductivo. En este caso, el ciclo reproductivo, el principal actor va a ser el endometrio. El endometrio va a tener una capa basal y una capa funcional. Y la capa funcional es la que se va a desprender. Entonces, como vemos en la parte superior izquierda, vamos a tener primero un periodo de sangrado, que va a ser el periodo menstrual o la fase menstrual, que va a durar aproximadamente 4 o 5 días. En ese periodo menstrual lo que va a caer es el endometrio funcional, pero el que se mantiene va a ser la capa basal del endometrio. Y esta capa basal del endometrio lo que va a hacer es que se pueda nuevamente proliferar el endometrio funcional. Entonces, los primeros 4 o 5 días cae la capa funcional y se mantiene la capa basal. Luego, los siguientes 10 días aproximadamente, vamos a ver un ligero incremento y desarrollo o proliferación de este endometrio, pero el principal desarrollo y formación de nuevos vasos del endometrio funcional lo vamos a encontrar en la segunda etapa, a partir del día 14 aproximadamente. A partir de este día 14, vamos a ver que va a interactuar la hormona LH. Si no sabes cómo funciona la hormona LH y la FSH, lo puedes ver en el video anterior, donde explicamos el eje hipotalámico hipoficiario gonadal. Entonces, cuando tenemos en este periodo de tiempo, a partir del día 14 en adelante, aproximadamente hasta el día 25, el incremento del endometrio funcional es mucho mayor, así como la formación de los nuevos vasos. ¿Y esto para qué se produce? ¿Por qué lo necesita una mujer? Ah, es fácil, mira. Si tú tuvieras un endometrio como es, que está en la fase menstrual o proliferativa, la implantación del producto del futuro blastocisto, si en caso ocurre la fecundación, no va a ser adecuada. Entonces, este producto va a caer con la menstruación nuevamente. Pero si tienes un endometrio bastante grueso, de bastante calibre, con buena cantidad de vasos y glándulas, este endometrio va a ser muy funcional, muy útil para la implantación del futuro blastocisto. Entonces, por eso es que hay ese incremento de tamaño, pero es principalmente en la segunda mitad del periodo menstrual, perdón, del periodo reproductivo. Entonces, en la parte final, lo que vamos a encontrar es una caída nuevamente, o una pérdida de tejido endometrial, y esta parte se va a concordar con lo que es la fase isquémica. ¿Qué quiere decir? Que va a haber isquemia de los vasos que van a llegar a este endometrio funcional. Recordemos que isquemia va a ser la falta de llegada de oxígeno y de sangre a un tejido. Entonces, si no llega sangre, no llega oxígeno al tejido endometrial, este tejido va a empezar a necrosarse y va a caer, se va a desprender y va a generar sangrado. Y a su vez genera dolor. Por eso las mujeres cuando están cerca del periodo menstrual, cerca del día de menstruación, del primer día, generan un dolor premenstrual. Y es debido a esta fase isquémica. Y entonces el endometrio vuelve a caer y nuevamente se mantiene la capa basal. Y se repite este ciclo. Ahora, para ver el ciclo uterino, lo vamos a dividir en las fases. Como habíamos mencionado, hay una fase menstrual, una fase proliferativa, una fase de ovulación, una fase secretora y por último una fase isquémica. Entonces, en la fase menstrual, como habíamos dicho, eran los primeros 4 o 5 días. En esta fase proliferativa, que es la que está a continuación, vamos a presentar un incremento de la hormona FSH o folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante lo que va a hacer es estimular al ovario. ¿Y para qué? Para que haya un crecimiento folicular, como vamos a ver en el ciclo ovárico. Entonces, la FSH va a estimular lo que es el estradiol. Y este estradiol va a generar
los primeros crecimientos del endometrio funcional. Luego, cuando estamos aproximadamente en el día 14, de acuerdo a nuestro periodo de tiempo de 28 días, va a ocurrir lo que es la ovulación. Pero la ovulación nunca es un día exacto y preciso, sino que tenemos un rango. Algunos autores mencionan que este rango es más o menos 2 días, o sea, desde el día 12 hasta el día 16, aunque otros recomiendan que sea incluso desde el día 10 hasta el día 18. Luego de esta fase de ovulación, lo que vamos a encontrar es una fase secretora. ¿Y a qué se refiere esta fase secretora? La fase secretora va a ser un predominio de LH, a su vez que van a haber secreción, una mayor secreción de las glándulas uterinas. Esto nos va a ayudar a que haya una buena implantación, como habíamos mencionado anteriormente. Y la LH se encarga de estimular a este endometrio. Hasta que nuevamente llegamos a una fase isquémica. Y la fase isquémica se produce porque hay un decaimiento, hay una supresión hormonal, tanto de la LH como de la FSH. Y esto lo que genera es que provoque nuevamente la fase menstrual, que caiga nuevamente el endometrio funcional y se repite el ciclo. Ahora, en el ciclo ovárico, lo que encontramos van a ser tanto estrógeno como progesteronas. En este caso, en la parte folicular o en la fase folicular, estimulado por la FSH, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la fase folicular va a ser el incremento, el desarrollo, la proliferación, la estimulación de los folículos. En el caso de la mujer, los folículos van a ser los ovocitos primarios, porque ellas nacen sin ovogonias. Entonces, los folículos van a empezar a crecer gracias a una estimulación también por los estrógenos, específicamente el E2 o estradiol. Luego, cuando lleguemos aproximadamente al día 14, 12 horas antes de eso, vamos a encontrar un pico de LH. Pero si nosotros ya vimos el LH y ahora estamos hablando de estrógenos, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Ah, mira, lo que tiene que ver es que si no ocurre un pico de LH, no se va a generar la ovulación. Y entonces, ¿cuándo ocurre este pico de LH? Ah, mira, el pico de LH ocurre aproximadamente 12 a 24 horas antes de la ovulación. O sea, en el día 13 o en la mitad del día 13. Entre el día 13 y el día 14. Tenemos el pico de LH y 12 horas después, aproximadamente, tenemos la liberación del óvulo. Entonces, luego tenemos dos caminos. Uno, que puede ser la fecundación, y otro que es la no fecundación. ¿Qué pasa si fecunda el ovocito secundario? Si hay el proceso de fecundación mediante la entrada del espermatozoide hacia este ovocito, lo que va a ocurrir es que se va a producir la gestación. Y si se produce la gestación, el cuerpo lúteo, que es lo que queda del folículo de De Graaf, se va a mantener. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 20 semanas, hasta la semana 20 de gestación. ¿Y qué es lo que produce este cuerpo lúteo? Progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? La progesterona va a mantener el endometrio de un grosor aceptable, de un grosor en el que se pueda implantar adecuadamente el futuro blastocisto, que veremos en clases más adelante. Esta progesterona tiende a caer si es que no se produce la fecundación. Porque si no se produce la fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y pasa a ser un cuerpo blanco, un cuerpo albicans o cuerpo amarillo, hasta que involuciona y regresa nuevamente a reproducirse el ciclo. Ahora, ¿cómo es que interaccionan estas hormonas en la mujer y cuáles son sus tiempos? Mira aquí. Primero, la FSH se mantiene por lo general constante y esta FSH es la que va a estimular los estrógenos. Los estrógenos van a generar un crecimiento progresivo y este crecimiento progresivo lo que va a hacer es dos cosas. Estimular el crecimiento folicular, a su vez estimular el crecimiento del endometrio. Pero sabemos que el crecimiento endometrial
se da mucho más pronunciado por la progesterona y la estimulación de la LH. Entonces, cuando los estrógenos llegan a un punto álgido, a un punto alto, necesitan de la LH, y aquí es donde inicia su aparición la LH. La LH genera el pico para que se produzca la ovulación. Y luego de esto, quien predomina va a ser la progesterona. ¿Por acción de quién? Del cuerpo lúteo que empieza a generarlo. Y durante la fase secretora es que se mantienen los niveles altos de progesterona. Pero si no se produce la fecundación, nuevamente hay una supresión hormonal, como vemos aquí, las hormonas tienden a caer y se genera lo que es la fase isquémica y seguida de la fase menstrual. Ahora, un dato que no debemos olvidar es que la LH desencadena la ovulación. Sin la LH no hay ovulación, no lo olviden. Ahora, aquí tenemos un gráfico, un esquema a modo de resumen y bastante didáctico que nos va a ayudar a fijar un poco mejor lo que hemos aprendido hasta ahora. Primero iniciamos aquí. Aquí tenemos como un símbolo de gasolina. La gasolina en este caso va a ser el estrógeno y vemos que está descendido. Este estrógeno descendido va a ser una señal ¿para quién? Para el hipotálamo. El hipotálamo lo que hace es producir GnRH y esta GnRH va a estimular a la adenopófisis. Esta adenopófisis va a generar ¿qué cosa? Las FSH y la LH. Primero, FSH. La FSH la encontramos en la fase folicular. En esta fase folicular, como su nombre lo dice, los folículos se van a desarrollar, va a haber una estimulación de los folículos hasta que se convierta en un folículo maduro. Luego, tenemos aquí a esta persona y su nombre, mira, LH. Cuando ocurre el pico de LH es cuando se libera la ovulación. Ahora, dos caminos. Uno, que se mantenga el cuerpo lúteo que se genera desde el folículo de Graf o que no se mantenga. ¿Y esto qué se debe? A la fecundación o la no fecundación. Si no se fecunda, esto, cuerpo lúteo, va a ser cuerpo albicans, un cuerpo amarillo, un cuerpo blanco y va a terminar degradándose. Pero si se mantiene, este cuerpo lúteo se va a mantener por 20 semanas, no lo olvidemos. Y por último, en la fase uterina, en el ciclo uterino, nuevamente vemos aquí, sangrecita, esta es la parte menstrual, la fase menstrual. En la fase proliferativa vamos a ver que va a estar estimulada por estrógenos de manera leve, pero principalmente quien va a desarrollar lo que es el endometrio funcional nuevamente va a ser la progesterona, gracias al cuerpo lúteo. Entonces, esto sería todo por hoy. No olviden dejar su like si el video ha sido de su agrado. Compártanlo con sus amigos y espero que sea muy útil para todos ustedes. Síganos para más contenido y hasta la próxima. Chao, chao.